Buenas tardes. Hola Jesús, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, Laura, gracias. Entonces, hoy día es el 14 de julio y ahora mismo son casi las 6 de la tarde en Alemania, donde yo estoy. Yo soy Laura María Caldarone y esto es 14 Days to Change, 14 días para cambiar. Y con nosotros tenemos a Jesús Abad, periodista español. Jesús, tú, como ya sabes, eres la historia número 22 de esta serie, ¿no? Y bueno, esta hoy día es nuestra segunda entrevista, porque la primera vez que hablamos, nuestra primera entrevista fue exactamente hace 14 días, el 30 de junio. Ahí hemos hablado de varios temas, casi siempre de España, porque vos estás ahí y es tu historia y la historia de España, ¿no? En esta pandemia. Y bueno, antes de hablar hoy día y ver cómo han cambiado las cosas, quisiera mostrarte partes de nuestra conversación de hace 14 días para que la gente te conozca un poco mejor y ver de qué es lo que estaba pasando hace 2 semanas en España. Entonces, yo voy a poner el video, pero antes de hacer eso, voy a decir las cifras, los números de España de hace 2 semanas y de hoy para que lo tengamos en la mente mientras que vemos de lo que estábamos discutiendo hace 2 semanas. Entonces, el 30 de junio, en ese entonces España tenía 249.271 casos y tenía 28.355 fallecidos. Hoy día, 2 semanas después, hay 256.619 casos, entonces se ve que los casos, hay nuevos casos y desafortunadamente también hay nuevos fallecidos. Ahora estamos a 28.406. Bueno, ahora teniendo esos números en nuestra mente, te voy a pedir que vayas en mute y voy a poner el video. Me vas a avisar que todo esté bien porque ya he tenido problemas a veces. Entonces, mute y ahora tendrías que ver el video. Y aquí estamos. Ups. Ya. Jesús, ¿por qué no empezamos? Cuéntanos un poco de ti. Bueno, pues yo soy un periodista español que, como bien dices, vivo en Barcelona. Siempre me ha fascinado la comunicación y, bueno, puedo decir que he trabajado como periodista hasta el momento más de 20 años, en periódicos, en revistas, en emisoras de radio. Y en los últimos años, pues como un poco todo he ido transformando también hacia la comunicación multimedia. A día de hoy todo el mundo tiene en sus manos un smartphone, en definitiva un medio de comunicación, y millones de maneras de comunicarse, de expresarse. Bueno, pues esto hace que yo sigo creyendo en el periodismo. Creo que el periodismo es ahora mismo más necesario que nunca y se da la extraña circunstancia que es el mejor momento para hacer periodismo, pero el peor momento para vivir del periodismo, al menos por la experiencia que yo tengo hasta el momento. Eso sí que es verdad. Cuéntame un poco qué es lo que está pasando ahora en España, qué es la cosa más importante, el tema más importante de que se está hablando, qué es lo que dicen en las noticias. Pues mira, en estos momentos estamos experimentando lo que venimos en llamar la nueva normalidad, que ni es tan nueva ni es tan normal. Mañana mismo, 1 de julio, tienen previsto abrirse los aeropuertos, no a todas las nacionalidades, no a todos los vuelos internacionales, pero sí cada vez a más países. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Pues bueno, nadie lo sabe. En este momento hay que pensar que España es un país que sobre todo vive del turismo. Estamos en la época de temporada alta del turismo y un dato, el último año, en el 2019, visitaron España
82 millones de turistas. Esto quiere decir que prácticamente se dobla la población con el turismo. Y en estos momentos, bueno, pues los turistas se cuentan con las manos prácticamente de una mano o ninguno. En el caso de Mallorca ha empezado un proyecto piloto. Están llegando escalonadamente una primera oleada de unos 10.000 turistas alemanes. Han llegado ya los primeros vuelos y realmente es una prueba de fuego. Ahí nos jugamos mucho, nos jugamos todo. La economía de Baleares, la economía de España y, en definitiva, qué puede pasar a partir de ahí. Y bueno, a partir del momento que se abren esas fronteras, esos aeropuertos, las llegadas internacionales, bueno, pues veremos a ver qué pasa, pero sí que todo el mundo, que más o que menos, lo estamos mirando con bastante cautela y preocupación. Cautela y preocupación es, sí, es la terminología perfecta, porque yo ayer vi una noticia de Deutsche Welle aquí en Alemania, donde hablaba de este experimento del que dices tú en Mallorca, con los turistas alemanes que están yendo para ver cómo puede funcionar este nuevo turismo, ¿no? En esta nueva realidad, que como dices tú, no es tan nueva y tampoco es tan normal, ¿no? Esta nueva normalidad. Y la verdad que es un video bastante fuerte porque, en primer lugar, lo llama un experimento humano. Eso es lo que dice, que lo que está pasando en Mallorca con, bueno, los residentes de Mallorca y los turistas alemanes es un experimento para ver si puede funcionar, cómo puede funcionar. Y de lo que se ve en este video corto es que no todos están de acuerdo que turistas vengan de esta manera a Mallorca. Sí, piensa que en Baleares, Mallorca, en Baleares siempre ha habido un debate de la propia gente que reside allí de cuántos turistas se pueden acoger. Nunca ha habido un límite, nadie ha puesto una cifra de decir hasta aquí se puede llegar. Eso nunca en la historia ha pasado. Y cada temporada turística se ha querido tener más turistas que la temporada anterior. Realmente la negociación de cuántos turistas llegan a Baleares pues se hace en las ferias internacionales de turismo, en la ITB de Berlín y en la World Travel Market en Londres. En esas dos ferias internacionales, junto con Fitur, que es la Feria Internacional de Turismo de Madrid, ahí se deciden los turistas que llegarán a través de turoperadores y de agencias de viajes a las Islas Baleares. En este momento, esa baraja de cartas se rompió totalmente. No ha habido esas ferias, no se han celebrado y no ha habido esa planificación. Por tanto, estamos en un experimento. Ese experimento afecta a las personas que van a llegar o pueden llegar y a ver cómo llegan y cómo se encuentran en este sitio de vacaciones. Y por otra parte, la riqueza natural que tienen las Islas Baleares, que con esta epidemia, bueno, pues nos han demostrado que la naturaleza respira. Ayer mismo, unos pescadores grababan con su teléfono móvil en aguas de la isla de Menorca 60 delfines nadando libremente y saltando, unas imágenes que nunca se habían visto. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque ahora mismo no hay barcos, no hay yates, no hay población flotante, no hay turistas. Está resurgiendo esa naturaleza que siempre ha existido, que es su lugar propio, las Islas Baleares, pero que ahora por estas circunstancias pues se está viendo, pero que no es nada habitual, claro. Claro, y bueno, esto también se ha hablado ya hace meses, pero es un tema que se sigue hablando y diciendo, a ver cómo será en un futuro cuando ya se acabe la pandemia o se esté por acabar la pandemia, si lo que hemos aprendido y lo que hemos visto de lo bueno, de lo que me dices, por ejemplo, de la naturaleza, si continuaremos a dejarla respirar o si volveremos a como estábamos actuando antes, ¿no? Es,
Sí, realmente yo creo que es una oportunidad la que estamos teniendo ahora mismo, quizá de parar máquinas, de sentarnos, de reflexionar, de pensar cómo es la vida que hemos llevado hasta ahora y cómo podría ser la vida que llevemos a partir de ahora. Pero entre medio está ese quiero y no puedo. Es decir, por una parte, los países como España, que dependen del turismo de sol y playa, quieren aprovechar, los gobiernos quieren aprovechar estos 3, 4 meses de buen tiempo, porque a partir de septiembre, octubre empiezan las tormentas, bajan los termómetros y se acabó el turismo. Y por otra parte está el tema de la salud, ¿no? Realmente es peligroso que lleguen los turistas. ¿Estamos preparados para recibir a esos turistas en estos momentos de epidemia, de pandemia mundial? Bueno, pues es el gran debate que yo creo que está en cualquier medio de comunicación y en cualquier conversación. Claro, y obviamente no es solo un tema de España, pero eso de estar preparados se va a ver, ¿no? Para cada país. Pero hablando de estar preparados y de lo que va a cambiar, como ya lo mencionaste, desde mañana en diferentes países de la Unión Europea y bueno, algunos otros van a poder entrar y visitarse, ¿no? Una de las cosas que ya se ha dicho y se ha visto es que, por ejemplo, Grecia ya le ha dicho al Reino Unido que no puede entrar hasta, como mínimo, hasta el 15 de julio, ¿no? Eso es, bueno, se entiende el por qué. Hay otros países que están pensando y viendo si pedir cuarentena o no. Hay otros países que obviamente dicen, pero ¿quién va a hacerse una vacación que antes tienen que estar 14 días de cuarentena al entrar al país o 14 días después al salir del país, ¿no? Cuéntame un poco cómo es la situación para España. Bueno, lo del experimento con Alemania y Mallorca es una cosa, pero en general, ¿qué, qué se ha decidido con España? ¿Quién puede entrar y el que entra, qué hace y cómo? Sí, en principio no se ha establecido una cuarentena y se da la circunstancia que te puedes encontrar un turista, por ejemplo, que llegue de Reino Unido a partir de mañana, la próxima semana, que aquí esté en España, no necesite pasar una cuarentena, pero que cuando regrese a su país de origen sí que esté obligado a pasar una cuarentena en su propio país. Bueno, es algo que realmente es muy contradictorio el hecho de que puedas venir, no pasar cuarentena y te tengas que ir y sí que tengas que pasar la cuarentena en tu lugar de origen. Eh, en principio se abren las fronteras con cautela, exceptuando los países que se consideran con más casos. Por ejemplo, Estados Unidos, todavía no se puede volar de Estados Unidos a España, pero sí que a lo mejor se puede hacer una estrategia de venir desde otro país. No es tan fácil ponerle puertas al campo. Ahí yo creo que, en esta opinión, creo que sí que tendría que haber unas decisiones supranacionales, mucho más allá del propio país, ya fuese a través de la Unión Europea o a nivel mundial. A nivel mundial es prácticamente imposible, pero a nivel de Unión Europea sí que quizá se echa en falta unos criterios, unas directrices muy claras de qué deben hacer y cómo deben actuar los países de la Unión Europea, porque si no, tampoco tiene demasiado sentido seguir remando en la misma dirección y en el mismo barco. También recordemos que en el caso de Reino Unido se salió de la Unión Europea. Exacto. Entonces ahora juega o baila con música propia. Aquí Y que no es interesa solo el... la música, hay que decirlo, desafortunadamente. Claro, en el caso de Baleares, las principales llegadas de turistas, y en el caso de España, pues vienen de Alemania, de Inglaterra, de Japón. Estos días, bueno, pues es algo totalmente inusual, extraordinario, porque nunca se ha dado.
Claro. estar delante de la Sagrada Familia y no ver un grupo de japoneses haciéndose fotografías. Bueno, pues eso es, ahora mismo no hay japoneses de visita en Barcelona, que es una de las ciudades más visitadas por turistas de todo el mundo. Tampoco hay buques de cruceros. Cada buque de crucero pues deja en el puerto de las principales ciudades muchísimas personas. Piensa que en algunos buques van 8.000, 5.000, 8.000 personas o incluso más que desembarcan en ese momento en esa ciudad. Todos los puertos del Mediterráneo están ahora mismo esperando si llega algún buque de cruceros. Sí, bueno, la situación de los cruceros será algo muy interesante porque como se ha visto en marzo y abril, lo que pasó con los cruceros fue una historia demasiado impactante porque ahí ya las alarmas estaban sonando dentro del crucero, fuera del crucero y los cruceros continuaban, que a un cierto punto se vio que hubieron cruceros que no tenían ni siquiera dónde desembarcarse, ¿no? Porque cada país, cada lugar decía, no, no, ya hemos entendido, no, gracias, siga nomás. Y eso es otra cosa. Volviendo al tema que mencionaste de cómo es de inusual la situación, me hace recuerdo que al final de cuentas, dos cosas. La primera es, sí, es muy inusual porque Grecia su respuesta a la pandemia, al COVID-19, fue muy fuerte y muy buena por la simple razón que si no lo hacían así, hubiera sido una tragedia, porque no tenían todo lo que uno necesita para poder enfrentar a semejante enfermedad, a semejante situación. Entonces, ellos que fueron bastante rápidos y fuertes y impactantes en su respuesta, ellos dicen, no, Reino Unido, mínimo hasta el 15, no pueden entrar. Un país como España, que sí, su reacción, sus respuestas fue muy diferente a la de Grecia, pero al final ha sufrido mucho y España dice, sí, vengan. Sí, eso es lo que te digo. Es una decisión gubernamental, también negociada con las empresas del sector turístico. Y bueno, el turismo en España, pues como te decía, es en este momento el momento de aprovechar por el buen tiempo qué puede pasar. Entonces, sobre el tema de blindar las fronteras con la llegada de turistas, bueno, pues el portavoz de Sanidad del gobierno español, Fernando Simón, hoy mismo ha dicho que ni locos, ni nosotros, ni nadie. No se espera una gran avalancha, pero bueno, el riesgo de la entrada del COVID-19 en España seguirá existiendo, aunque con controles cada vez más exigentes. Seguramente son controles pues que podrían ser mejores. Yo estoy convencido. Se consideran que se va a abrir las fronteras a los países considerados seguros, entre los que no va a estar, por ejemplo, pues Estados Unidos, Rusia o Brasil, porque dice que son bueno, son países en los que tienen más casos y son, en principio, menos seguros. Pero a día de hoy, ¿quién nos dice que nuestro vecino no está contagiado, no? Exacto, exacto. Eso, bueno, eso de Rusia, de Brasil, Estados Unidos, de lo que yo he visto, ha sido una decisión buena y de la Unión Europea, ¿no? Para terminar esto de las fronteras, porque hablando contigo me parece interesante y como tú lo dijiste, es contradictorio porque España no va a pedir cuarentena a los que vienen del Reino Unido, por ejemplo, pero cuando se van, antes de entrar a su país, al entrar a su país, van a tener que hacer cuarentena. Y eso es como, entiendo la parte de la economía, entiendo que se necesita, pero al mismo tiempo es como un chiste de mal gusto, porque tú puedes traer el virus a España, ¿no? Sin problemas, pero si tratas de llevártelo, ahí vamos a tener que aislarte y hacer algo.
pero el virus se queda en España. Sí, realmente si analizamos cómo ha ido evolucionando la epidemia desde el primer caso, los primeros brotes que hubo en Wuhan, en China, hemos podido ver cómo se han ido repitiendo muchas veces los mismos errores, las mismas, los mismos problemas en los distintos países. Han ido cayendo como fichas de dominó todos los países, a veces, bueno, pues actuando cada uno de una forma diferente, unos más acertados, otros menos. Claro, a toro pasado es muy fácil decir, pues se podía haber hecho esto o no. Pero bueno, sí que hay una cosa que es objetiva, y es que y te puedo compartir esta portada de un periódico local. Es del lunes 9 de marzo. En ese momento la portada era para una manifestación, Marea Violeta, reivindicando el Día de la Mujer Trabajadora. En la misma portada que Italia aislaba su corazón económico por el virus. Y aquí un pequeño detalle, y es que el COVID-19 obliga a incomunicar unos 20 trabajadores de un hospital, del Hospital Pare Taulí de Sabadell, por el caso de un paciente con COVID positivo. Esto es el 9 de marzo. Ese día todavía estaban abiertos los colegios y el día 12 de marzo se decretó el estado de alarma, cierre de colegios y que todo el mundo se quedase en casa. ¿Se podría haber actuado antes? El propio gobierno ha reconocido que sí, se podía haber actuado antes. ¿Cuándo? Bueno, pues hay corresponsales de España en China que se echaban las manos en la cabeza porque nadie les hacía caso. Les acusaban de alarmistas cuando en enero estaban diciendo que había una epidemia que se podía trasladar a todos los países. Estaba llegando también a Italia. Y parece que lo que más hemos escuchado en la mayoría de países, en España también, en aquel momento era que era una simple gripe y que eso no afectaba especialmente, que serían algunos casos aislados. Bueno, pues esos casos aislados ahora ya se cuentan por más de 28.000 muertos. Bueno, supongo que habrá momentos para analizar más objetivamente esas cifras, esos datos, esas actuaciones, y lo que sí que es verdad es que había una estrategia de comunicación que quizá no ha sido la más acertada. En algunos momentos se nos decía que la mascarilla no era necesaria y que no servía para nada, y de la noche a la mañana nos indican que es obligatoria y que te pueden poner una multa de 100 euros si no vas con la mascarilla por la calle. Sí, eso de la mascarilla ya desafortunadamente ha sido un error y una narrativa casi muy parecida en muchos de los países en el mundo. Que bueno, lo importante sería que ahora se entienda que bueno, las razones del por qué o el cómo de antes sí son importantes, pero no tan importantes como el entender que sí son necesarias, que sí ayudan. No son la solución, pero es parte de la solución. Y eso es para que el riesgo de transmitir la enfermedad sea menor. Obviamente, eso quiere decir ponerse la mascarilla bien, nariz y boca, higiénicamente, no agarrar, ponerte en el cuello o como lentes de sol, ¿no? Hacerlo, son todas estas cosas que, bueno, pocas cosas que hay que hacer y que hay que cambiar, porque como decíamos al principio, cada cosa que uno hace afecta a los demás y a uno mismo. Tú me contaste de estos colegas en China que estaban diciendo despierten, etcétera, está pasando, algo está viniendo. Yo por casualidad, hace un par de días, bueno, por esta serie, haciendo una de las historias, estaba hablando con una chica joven de Hong Kong y conversando con ella, como estoy conversando contigo, contándole algunas cosas que están pasando aquí en Europa, le comenté que ya se estaban abriendo las fronteras y ella se quedó a boca abierta diciendo, pero ¿cómo? ¿Cómo es que van a ir de un lado al otro y sin hacer
cuarentena, sin saber quién viene de dónde y ver, porque al final de cuentas, como ya lo sabemos, y hay más y más estudios, por ejemplo el de hoy de Nature que ha salido, que hace ver que es un número significativo el de los que están infectados y no tienen síntomas, más del 40%. Entonces tú puedes viajar, estar bien y estar infectando a otra gente. Obviamente lo que hemos dicho, lo que tú has dicho, por ejemplo, con España de la economía es muy importante, eso sí, pero hay que hacerlo poco a poco, hay que hacerlo viendo bien lo que conviene o no conviene, porque ahora el miedo que mucha gente tiene, y lo tengo yo así personalmente, es que uno pensando, yo hablo de Italia porque soy mitad italiana, pensando en la economía, en la necesidad del turismo, hacer entrar a la gente, iba a ser algo bueno por una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, pero después... Sí, ahí hay una de las grandes preocupaciones, ¿no? También de, ya no tan solo qué va a pasar ahora, porque ahora sí que, por ejemplo, en España se están produciendo rebrotes, es muy probable que haya la necesidad de confinar algunos barrios o incluso regiones de España si aumentan estos rebrotes, pero el gran problema o la gran preocupación está en qué pasará a partir de septiembre con la vuelta de los niños a los colegios y también con la llegada de las gripes de otoño. España ha anunciado que ha comprado ya 8 millones de vacunas extraordinarias a las que compra habitualmente cada año y va a adelantar la vacunación de gripe para, en el momento que pueda haber esos rebrotes de COVID-19, quede muy claro quién tiene el coronavirus y quién tiene una gripe o quién no la tiene. Entonces, claro, el problema va a ser cuando bajen las temperaturas y, bueno, si tiramos de la hemeroteca en la gripe, llamada gripe española de hace 100 años, hubo rebrotes y la segunda oleada fue incluso peor que la primera. No se pueden comparar, pero lo que sí que es verdad, sin entrar en alarmismos, es que no hay que bajar la guardia y cualquier precaución, está clarísimo que ante una situación de epidemia mundial, cualquier precaución es poca. También afecta mucho y depende mucho de las nacionalidades, de los países, de la propia cultura. Me lo comentaba un colega que reside en Japón. Bueno, es que allí no es habitual abrazarse. En cambio, aquí somos más de una cultura de más de estar en los bares, de tocarnos, de más, Saludarnos con claro, beso. más social, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también en una epidemia de este tipo, en la que precisamente el virus se transmite pues, a través de tocarnos o de la propia respiración, se hace cada vez más difícil, ¿no? Mantener esa distancia social. Mantener la distancia social es, sí, una de las cosas más importantes y hay que continuar a hacerlo, como dices. ¿Cuáles son tus esperanzas? ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Qué es lo que crees que va a pasar en los próximos días y en las próximas semanas? Igual me equivoco, me gustaría equivocarme. Lo más previsible van a ser rebrotes, que ya los está habiendo, que se están produciendo. Muy probable el confinamiento de algunos barrios o de algunas regiones de España, si estos rebrotes siguen aumentando. Protestas en la calle, que ya las estamos viendo, de trabajadores que se quedan sin empleo porque sus empresas han cerrado o porque van a cerrar. El caso de Nissan quizás es el más visible. La empresa de automóviles japonesa se va de España, cierra las fábricas que tiene en España. Directa e indirectamente se van a ver afectadas 25.000 familias. Es solamente una, pero es que hay otras empresas que también están anunciando recortes, despidos. Queda por ver cómo se va a querer recuperar todo el dinero que no se ha ganado en estos meses de confinamiento.
y quedan muchísimas personas con ERTEs, que se les paralizó el contrato con despidos, muchas de las cuales todavía no han cobrado nada porque estaba la oficina de empleo cerrada y que a día de hoy todavía no saben cuándo van a volver al trabajo o si van a volver. Y por citarte casos más concretos, hay hasta gente que se ha quedado, bueno, pues pendiente de que le acaben de poner la dentadura porque ha cerrado la clínica dental en la que él ya había adelantado el dinero. Entonces, bueno, quedará por ver quién va a levantar la persiana. Algunos, sí que es verdad que algunos comercios ya están funcionando, bares, restaurantes, todavía con muy poquita capacidad para mantener la distancia social, las medidas de seguridad, pero queda por ver. Entonces, lo que más me preocupa es qué puede pasar a partir de septiembre, con la vuelta de los niños a los colegios, con la llegada de las gripes de otoño y, bueno, después de esta epidemia que nos afecta a la salud, bueno, pues las otras epidemias que puede haber, especialmente económicas y de diferencias de clases sociales, que cada vez, bueno, pues se están viendo más en nuestras calles, ¿no? Gente que nunca antes había ido a recoger comida a Cáritas, bueno, pues ahora mismo está haciendo cola, ¿no? Porque no tienen ingresos, no tienen sustento y es lo único que les queda. Entonces, eso quizá es esa diferencia social cada vez más clara, más pronunciada en países que quizás estábamos muy mal acostumbrados, ¿no? Porque cuando viajas a Sudamérica es más visible esas diferencias sociales, pero en algunas zonas de Europa, bueno, pues era algo que ha ido llegando en los últimos años, también aquí, personas que no tienen nada y que están por las calles a veces buscando lo que hay en los contenedores. Bueno, pues esa creo que puede ser una de las fotografías que más me va a doler ver cuando salgamos a la calle, ¿no? Sí, y es una fotografía que, claro, no va a ser solo española. Se ve en muchos de los otros países y no solo en Europa, obviamente Asia, África y en Latinoamérica mismo, que ya se ven esas fotografías, como las has llamado vos, que van a ser aún más tristes, ¿no? Pero ahora nos has dicho tus preocupaciones y lo que tienes pena de lo que piensas que va a pasar. ¿Alguna cosa positiva? ¿Algo que esperas? ¿Un poquito de esperanza? Aunque seas más realista, danos un poco lo que quisieras ver. Sí, yo me quedo con las pequeñas historias humanas de gente pues que a raíz de esta epidemia se han conocido, se han ayudado. Hay quien ha descubierto al vecino que tiene enfrente, porque antes ni se habían saludado, ¿no? Entonces, bueno, pues ese día a día yo creo que puede haber hecho que nos encontremos personas mejores para el futuro. Al menos a mí me gustaría que de todo esto nos quedase un aprendizaje muy positivo, ¿no? De que realmente nos necesitamos, que ninguno de nosotros podemos ir por libre y de que podemos estar ahí ayudándonos uno a otro con cosas a veces muy simples, ¿no? Como ir a comprarle a la persona mayor que vive en el piso de abajo. Exactamente. Y bueno, para terminar nuestra entrevista, mi última pregunta para ti, que sigue un poco esto de la esperanza y de las preocupaciones, pero ahora lo que yo quiero saber es si tú, Jesús, podrías hablar con el Jesús que va a estar aquí en 14 días, tu futuro Jesús, o sea, tu persona. ¿Qué mensaje te darías a ti mismo? Pues el mensaje que me daría a mí mismo para dentro de 14 días, bueno, me gustaría decirme que espero que haya aprovechado estos 14 días, quizá desconectando siempre que pueda, acercándome más a la naturaleza,
en compañía de mi familia, algún lugar tranquilo, cargando baterías. Bueno, pues también para estar más preparado y para disfrutar de esa naturaleza que sin duda está respirando con esta epidemia. Y también, bueno, pues volviendo a caminar por ese periodismo en el que estoy convencido que es necesario, más necesario que nunca, ese que combina lo que es el ámbito local con lo que es el ámbito global y continuar apostando por lo que te comentaba antes, ¿no? Por el periodismo local, ¿no? El que nos pasa en la puerta de la esquina de casa, pero que le puede interesar al otro lado del mundo, ¿no? Al final de cuentas, ayudarte a ti mismo y ayudar, ¿no? Sí, sí, ayudarnos para poder ayudar, claro. Exacto. Pues Jesús, ha sido un placer hablar contigo. Te agradezco que hayas tenido este tiempito para hacer nuestra conversación España-Alemania. Y bueno, nosotros nos vemos en 14 días. Muy bien, pues muchísimas gracias, Laura. Cuídate mucho y nos vemos en 14 días a ver cómo hemos cambiado. Exacto. ¿Qué ha cambiado? Que tengas una buena noche. Hasta luego. Hasta luego, igualmente. Jesús, ¿cómo te sientes? Esta es la primera vez que ves tu video, que ves tu mensaje, tus preocupaciones, tus esperanzas y bueno, tu mensaje, ¿no? ¿Qué dices? No te escucho. Estás en mute. Disculpa, lo primero que te voy a decir, Laura, y me gustaría ser sincero, es que me hubiese gustado haberme equivocado, que no se hubiese cumplido nada de lo que había pronosticado hace 14 días. Sí, me puedo imaginar. Eso. Sí, De eso eso quizá es lo que más me ha llamado la atención, que en aquel momento estábamos hablando de que, bueno, que podría haber brotes, que podría llegar a, bueno, a crear cercos territoriales en algunas zonas de España. Bueno, pues a día de hoy hay una comarca, concretamente el Segrià, en Cataluña, donde más de 200.000 personas están en esa situación. Y también hay otro lugar en Aragón que ha tenido que volver a la fase 2, llamada flexibilizada de la desescalada, porque hay ciudades como Huesca, Zaragoza o la comarca central donde, bueno, pues se ha vuelto hacia atrás, como estamos dando pasos atrás como un cangrejo. Claro, y además es verdad que antes de mostrarte el video, cuando te estaba diciendo las cifras, los números, claro, hay otros países que tienen más, ¿no? Más casos nuevos al día o están en otra situación, entonces uno no puede comparar. Pero en 2 semanas tener casi 10.000 casos no es cosa de poco, ¿no? No es poca cosa. Y por eso mismo España tiene que, ya ha tomado medidas bastante fuertes, ¿no? Porque el problema, como ya se ha visto y España lo está viendo en este momento, es cuestión de nada. Un brote puede pasar por un descuido, por una persona que contagia a 10, a 100 y ahí se propaga, ¿no? Sí, te puedo comentar que, por ejemplo, en las últimas horas, en los últimos días, cada vez hay más zonas de España donde la mascarilla es obligatoria. La mascarilla obligatoria se ha convertido en la bandera de la nueva normalidad. Y lo que más preocupa, mira, es lo que comentaba hace unos días un médico del Hospital Arnau de Vilanova, en Lleida, esa zona en la que, digamos, ahora mismo hay máxima preocupación, porque se ha vuelto a sacar el hospital de campaña. Ahora mismo en ese hospital hay 3 plantas que ya están reservadas para los pacientes de COVID-19, y ese médico decía que tenía la sensación de llegar al final de una maratón y que cuando están llegando a la meta alguien les dice que tienes que correr 42 kilómetros más.
Entonces, están con esa sensación los facultativos. Algunos de ellos, pues bueno, ya han expresado sus protestas. Por ejemplo, los estudiantes de MIR, médicos internos residentes, pues que han salido a la calle a manifestarse en Madrid diciendo que, aparte de que han trabajado muchísimo para afrontar esta crisis sanitaria y humanitaria, bueno, pues han tenido unos sueldos muy bajos, en algunos casos incluso por debajo de los 1.000 euros, habiendo trabajado jornadas intensas de más de 10, 12 horas al día. Lo han dado todo y ellos, con las pancartas, guardando su distancia social y con la mascarilla, reivindicaban, bueno, pues unas mejoras para esos facultativos, esos futuros profesionales de la medicina que desde el primer día estuvieron ahí en primera línea de batalla, ¿no? Claro, y además eso ya se vio y se empezó a hablar de ese tema en marzo, en abril, en diferentes países, empezando con Italia. En ese entonces, porque claro, todos los enfermeros, los doctores, eh, se les decía héroes, ¿no? Se les aplaudía, se les decía gracias y hacían todo esto, pero no tenían tiempo libre, porque claro, no se podía tener, pero también, como dices tú, no tenían un aporte de más, ¿no? Por estar, claro, haciendo su trabajo, pero dando mucho más de lo normal por la situación, por la pandemia, ¿no? Y ahora, Sí, y a esta, perdón, contigo. sí, sí, perdona Laura, a esto hay que añadir que, por ejemplo, hay médicos de algunas zonas de España, como por ejemplo en Cataluña, que vienen acarreando recortes por la anterior crisis, ya no la sanitaria, sino la crisis económica. Recortes que todavía no han recuperado, quiere decir, se les debe dinero de sus propios sueldos. Entonces, a estas reivindicaciones de las últimas horas se une esa histórica reivindicación de hace ya unos años de que hay de lo nuestro, ¿no? ¿Cuándo vamos a recuperar lo que se nos recortó en aquel momento? Exacto. Y al final de cuentas, hay que decirlo como es, lamentablemente lo que no hay, muchas de las cosas que no hay ahora para enfrentar esta pandemia, para empezar con los sueldos que se deben y con los que se tendrían que dar ahora a los enfermeros, a los doctores, etcétera, es por el mal manejo de los gobiernos. O sea, muchas de las razones es esa, que fue el gobierno el que esté antes del que hay ahora o por el que hay. En cualquier país no se han hecho bien las cosas y como nos está haciendo ver esta pandemia, aquí sí que uno no puede tener errores porque la pandemia no los disculpa. Sí, y esta pandemia también está sacando a la luz algo que, digamos, era conocido a los cuatro vientos, y es, por ejemplo, la situación en la que trabajan algunas personas. Por ejemplo, algunos de estos brotes se achacan a las zonas o que están relacionados con empresas hortofrutícolas y trabajadores temporeros, inmigrantes que viven en condiciones pues que hace imposible su aislamiento y que estos días están participando en la recogida de fruta y hortalizas en la zona de Lleida. Bueno, pues esta es una situación que viene repitiéndose desde hace muchos años. Son personas que vienen para trabajar en el campo, son trabajos que pocas personas o prácticamente nadie quiere hacer y que no están bien pagados, pero aparte de esto, tampoco se les garantiza un lugar donde dormir en unas condiciones dignas. Esto también está resurgiendo ahora mismo con esta situación. ¿De quién es la culpa? Bueno, pues hay quien dice que es la culpa de los empresarios, hay quien dice que es la culpa de los países de origen, en otras ocasiones de los gobiernos locales que no facilitan las condiciones. Bueno, pues este es uno de los indicativos. Hay otro al que tampoco escapa
y es qué tipo de turismo llega a algunas zonas. El llamado turismo de borrachera, que hemos podido ver estos días en algunas zonas de Mallorca, en Magaluf, en Calviá. Son jóvenes, especialmente británicos, que vienen con el único objetivo de pasárselo bien, de beber en las calles cuando en su lugar de origen está prohibido por ley y de hacer lo que en casa no harían. Entonces ahí ya no hablamos de fase, sino hablamos de desfase. ¿Qué puede desencadenar esto? Bueno, pues que seguramente de aquí a 2 semanas tengamos otros brotes de personas contagiadas después de estas grandes celebraciones, como las que también se han producido en las últimas horas en Cádiz, para celebrar que el equipo de fútbol local ha subido a primera división. Y espérate, porque este fin de semana acaba la Liga de Fútbol en España. ¿Y quién le va a decir a todos los aficionados del Real Madrid que si se proclama campeón de Liga se queden en casa aplaudiendo? Pues sabes que ojalá pierdan. Bueno, ahí siempre habrá alguno que gane y siempre habrá ¿Verdad? quien lo quiera celebrar, ¿no? Bueno, que se pierda el balón y ya no puedan jugar, no sé, pero Pero con esto te quiero decir que sí que es verdad y es muy importante la responsabilidad individual de cada uno de nosotros para, bueno, pues para hacer frente a esta epidemia que nos está desbordando a todos. sí, definitivamente. Y como dices tú, que me estabas contando, ¿no? ¿De quién es la culpa de una situación, por ejemplo, de tu ejemplo? ¿De quién es la culpa? ¿Del país de donde provienen, del gobierno local, del gobierno nacional, de la propia persona? Las culpas, no es que hay que haber un culpable, pueden haber varios, pero el culpable, el más responsable en ese momento es el gobierno nacional, porque se le ha dado las llaves del país, la responsabilidad de las vidas de los ciudadanos, ¿no? Esa es mi opinión. Y bueno, los gobiernos locales también. Eso se ve, quiero volver un poco a tu video. Una de las cosas que tú hiciste en nuestra conversación hace 2 semanas es que me mostraste el periódico de marzo de España, ¿no? Y ahí en la portada me estabas contando que era el 12 de marzo cuando los colegios seguían abiertos en ese entonces. Y ya 12 de marzo ya habían pasado varias cosas en el mundo con la pandemia. O sea, todo lo de China, Italia ya empezó, todo lo del norte ya está bastante feo. El confinamiento total de todo el país, ¿no? La cuarentena ya había empezado para ese entonces. Entonces, no es que estamos muy al principio. Eso fue 2 meses después que, digamos, saldría el virus de China, ¿no? Mi pregunta es, ahora faltan 2 meses para que la escuela, para que los estudiantes vuelvan al colegio, ¿no? El gobierno español en marzo tuvo 2 meses para prepararse a responder, a actuar y a reaccionar a lo que iba a pasar, como pasó en China y en Italia. Y se ha visto las consecuencias de unas fallas, de algunas cosas que se hicieron lentamente o no muy bien, ¿no? Y ahora, ¿qué se está haciendo para los colegios que van a empezar en septiembre? La razón por la cual te pregunto es porque países que han estado y todavía están mucho mejor que España, de lejos, por ejemplo, Israel, y bueno, no es un país, pero Hong Kong, ellos ahora están teniendo problemas graves, han tenido que cerrar las escuelas. Ellos, bueno, Israel también tuvo un confinamiento a finales de mayo, ya todo, dijeron, bueno, que se abran las restricciones, ya todo puede volver a la normalidad. El primer ministro de Israel hasta dijo, váyanse a tomar, ya vuelva todo a la normalidad, váyanse a tomar una cerveza, un café y etcétera. Entonces la gente fue a la playa, fue al restaurante y bueno, los niños fueron al colegio. En Israel
hay de 30 a 40 estudiantes en una clase, ¿no? Y ahora, las últimas semanas, Israel ha estado en las noticias porque están subiendo los nuevos casos y los fallecidos suben de una manera que hace ver que todo lo bueno que han ganado, todo lo bueno que han hecho al principio con su confinamiento tan fuerte y tan bueno y sus datos, etcétera, les sirvió para nada ahora porque han abierto por razones otra vez de la economía, ¿no? Que necesitaban, como cualquier país, ¿no? Necesitan que la economía vuelva. Y ahora están mal. Por ejemplo, los últimos datos que he visto es que de 1.400 personas que fueron infectadas, diagnosticadas con COVID-19 del mes pasado, el 47% fue infectada en la escuela. 47% de estas personas fueron infectadas en los colegios. ¿Qué es lo que está haciendo España para asegurarse? Y eso que mira, Hong Kong, por ejemplo, yo sé, todos los niños con mascarillas. Cada mesa a distancia de 1,5 metros, 2, con el plástico, el separador. Las clases más chiquitas se limpian así, un montón de cosas que en otros países todavía no sé ni se habla de eso, ¿no? ¿Cómo es la situación en España? Pues te cuento, primero hay que entender un poco el contexto. En España, el gobierno de España tiene transferidas las competencias de educación a cada una de las comunidades autónomas. Esto quiere decir que no va a haber unas decisiones exactamente iguales en cada una de las comunidades autónomas, como está pasando en otros temas. Sí que te puedo decir que, por ejemplo, en Cataluña ya el responsable de educación ha dicho que se va a volver al curso en septiembre con normalidad, que no habrá que llevar puesta la mascarilla y No, que habrá que agrupar los niños en grupos de 15 y 22 alumnos. Esto es lo último que se ha dicho desde la Consellería de Educación. También es verdad que hay que echar un vistazo a lo que está pasando día tras día y momento tras momento. Las últimas noticias que tenemos, por ejemplo, de aquí, de España, es que se ha dado el caso de que hay 12 personas que han dado positivo en un campamento de verano en Salduero, en Soria. Entre ellos 2 adultos y 10 menores de entre 7 y 13 años de edad. Lo que confirma que, a diferencia de lo que nos vienen asegurando los expertos, la COVID-19 sí está contagiando entre los menores. Y esto, bueno, pues quizá nos señala hacia dónde podría ir el camino. Es decir, que habrá que tomar medidas diferentes a las que se están anunciando ahora. Y un claro caso, no lo tenemos en España, pero lo tenemos en Australia. Ha habido un colegio que ha tenido que cerrar porque han detectado 147 casos positivos entre los alumnos, entre los niños. Por tanto, yo sí, creo que es lanzarse a la piscina si en el mes de julio se asegura que en septiembre se va a volver con toda la normalidad y sin mascarilla a los colegios. Porque también se dijo que no habría que eran casos muy puntuales los brotes que se estaban produciendo, y ya tenemos varias zonas de España pues que están casi a punto del confinamiento, ¿no? exacto. Y bueno, además no hay que olvidarse, como muchas de las cosas que han pasado en esta pandemia, sí, es verdad, hubieron expertos que decían que no, que los niños no están tan a riesgo y que no transmiten mucho, pero habían los otros expertos que decían, no, todavía no se sabe, se está estudiando, la probabilidad es que no estén tan a riesgo, pero que puedan transmitir, sí. Entonces siempre hay las dos cosas, ¿no? Los expertos que quieren estudiar y ver y están viendo y dicen, no digan que sí, tampoco que no, hasta que se sepa, pero mejor tener más cuidado que menos cuidado. Y hay los otros expertos, como los que decías tú, que en España dijeron que, bueno, los niños, que dicen, no, sin problema.
obviamente, lamentablemente, lo que estamos viendo también en Estados Unidos, por ejemplo, ahí sí que se ve bien, el ejemplo está bien fuerte, es que le conviene más a los que no quieren saber nada de este virus, de esta pandemia, o a los que ganan algo de que abran las escuelas o al gobierno o la administración, les conviene más decir que no hay problema, que no va a pasar nada, que los niños no se infectan tan fácilmente o no les afecta tanto, ¿no? Y que se abra el colegio. Eso se ha Sí, visto. hay un debate que está latente, sobre todo en la comunidad educativa, y es cuál es la verdadera función de la escuela. Si realmente es para que los niños vayan, estudien, aprendan, o también es un aparcamiento de niños mientras los padres están trabajando o están haciendo otras funciones. Es algo de lo que, bueno, pues con toda sinceridad nadie quiere hablar abiertamente, pero es una realidad. Hay quien deja a las criaturas a las 8 de la mañana en el colegio, en la hora previa de la acogida, y pasa a recogerlas a las 5 o 6 de la tarde después de haber hecho alguna extraescolar. Claro, ¿no? Eso seguro. Y también hay lo de, tampoco es estudiar y saber, pero es de conectar, ¿no? Con los diferentes niños, de jugar, de conocer, etcétera. Sí, eso tienes razón. Y por eso mismo este tema del colegio es tan difícil, porque lo que se está viendo ahora nos está contando otra historia, nos está diciendo sí, que era mejor escuchar a los expertos que decían, todavía no se sabe, todavía no es seguro, puede ser y mejor tener más cuidado que menos cuidado, ¿no? Como en cualquier cosa. Lo de las mascarillas que me dijiste es que por ahora dicen que no van a tener que ponerse los niños, ojalá cambie, ojalá que vean a los demás países que les está yendo mal, porque ellos mismos, Israel, el gobierno de Israel, ellos mismos han dicho que sí, fue uno de los errores que han hecho, eso de abrir así los colegios y que todo vuelva a la normalidad, porque no estamos en la normalidad, ¿no? Lo que hablábamos la otra vez, tú y yo. Sí, quizá estamos llegando a acostumbrarnos un poco a donde dije digo, digo Diego, ¿no? Primero nos indican algo que no va a pasar y luego nos dicen, bueno, pues que es inevitable lo que ha pasado, ¿no? Eh, yo lo que sí que parece que está muy claro es que hay cosas que han venido para quedarse con esta epidemia. Me refiero, por ejemplo, al teletrabajo. Seguramente no al nivel que se ha realizado durante la epidemia o durante el confinamiento, pero sí que cada vez hay más empresas que están señalando hacia el teletrabajo como una forma de abaratar costes y, bueno, pues de que al final cada empleado pues pueda tener en casa su propia oficina. Y otro de los temas también es la educación a distancia, ¿no? Con lo que seguramente vamos a ir combinando o se va a ir conviviendo casi pues con la enseñanza presencial, donde ir pues como el colibrí que va a buscar o la abeja que va a buscar el néctar a la flor y luego se va a preparar la miel, ¿no? Bueno, pues más o menos podría ser eso, ¿no? Acudir a las escuelas a nutrirse de contenidos, de conocimientos, pero después irlos asimilando en casa. Por lo tanto, que pueda haber una combinación de estudios presenciales con estudios online. En los más mayores parece evidente, parece que se va a ir imponiendo en las universidades y en los más pequeños, bueno, pues casi te diría que también, ¿no? Hay que ver, pero es exactamente es lo que tú dices. Y eso ya se sabía y se veía en marzo, en abril, pero la gente no quería ver, mucha gente no quería ver y todavía hay gente que no quiere ver. Pero otra de las cosas que está aquí para quedarse es el distanciamiento social. Y eso, la mejor manera que he escuchado hace poco que alguien lo ha expresado, que lo ha dicho, es el primer ministro de Australia, el señor Scott Morrison, que hace un par de días
porque como ya sabes, en Australia también, más rebrotes, más problemas, toda la zona de Melbourne, otra vez confinamiento total, serio, para 6 semanas. Y él dijo, es que el virus está aquí. No, la cosa no es que se ha acabado y hay que entender que el distanciamiento social no es una excepción, es ahora la norma y es la norma hasta que haya una vacuna. Sí, así es. El distanciamiento social, la higiene y el uso, bueno, pues de prevención de la mascarilla, tanto para no contagiar a otras personas como que no te puedas contagiar Todo. de otras, ¿no? Sí, es una combinación de cosas, ¿no? Pero bueno, Jesús, muchas cosas han pasado en 2 semanas, ¿no? La verdad que sí. Y esto que Y no hemos hablado, ni hemos hablado de un porcentaje así, ¿no? sí, realmente esto es algo que nos pasa a todos los periodistas, ¿no? A veces es imposible pensar cómo puedes resumir la actualidad de un mundo en un informativo de 20, 30 minutos. Siempre quedan cosas fuera. Al final, la teoría de gatekeeper, ¿no? Esa verja de qué temas dejas entrar o la agenda setting, ¿no? De cómo seleccionas cuáles son los temas que entran y los que no. ¿Por qué se habla de el turismo en Mallorca y no se habla de que las cataratas de Iguazú han vuelto a abrir sus puertas y que de momento solamente pueden ir 400 personas? Que no son turistas del exterior, sino que son turistas locales, algunos que no habían visto las cataratas de Iguazú nunca, aunque las tenían delante de casa, ¿no? Bueno, pues de esos temas, claro, también forman parte de la actualidad y pocas veces se habla, pero está pasando, esto ha pasado esta semana. Claro, sí, sí. Eso es verdad. Y bueno, no solo en España, hay tantas cosas feas y buenas. Y bueno, la cosa más fea que hay que decirla porque lo que hablábamos la otra vez entre realista y optimista y pesimista. Puedes ser pesimista y puedes ser optimista, pero tienes que ser realista en esta pandemia, sí o sí. Por mucho que quieras o poco que quieras. Y una de las cosas es verdad que algunos países están bien, hay otros que están encontrando problemitas como Israel, y bueno, hay otros que están encontrando problemotes enormes como Estados Unidos, lamentablemente. Pero en general, el problema lo tiene todo el mundo. La pandemia está exagerando. Hay cada vez más casos nuevos por día y lo que uno sabe es que los casos nuevos, de ahí algunos van a ser hospitalizados y de ahí lamentablemente algunos van a fallecer. Es verdad que se ha aprendido mucho en estos últimos meses, no estamos como al principio. Los doctores, las enfermeras ya saben cómo protegerse mejor, saben qué esperar, qué no. Los gobiernos ya han comprado, han dado, están dando, están comprando lo necesario para que no se infecten tan fácilmente los doctores, etcétera, y muchas otras cosas más, ¿no? Tratamientos para ayudar. Pero en general ya estamos a más de 13 millones de casos en el Sí, mundo. desgraciadamente eso es algo bueno, pues que es como es. Si confiamos en que esos datos son reales, esos datos, digamos, oficiales, ¿no? Porque Bueno, y cada país, son pocos. O sea, lo que vemos, claro, hay mucho más de eso, ¿no? Eso es. claro, porque cada país intenta, bueno, pues como cualquiera de nosotros, cada uno intenta salir guapo en la foto. Pero bueno, sí que me gustaría aprovechar, Laura, pues para felicitarte por esta iniciativa y por agradecerte este intento de, aunque es prácticamente difícil, imposible, captar una fotografía fija del momento y por lo menos tú lo propones en 14 Days to Change, de cotejar, de comparar dos fotografías, una de hace 14 días con una de ahora, por lo menos para ver esa evolución y esas diferencias. Y para siempre acordarnos, ¿no? Que nunca es demasiado tarde, porque eso es lo lindo y lo feo, ¿no? Que
uno puede cambiarlo todo. Y bueno, con eso de cambiar todo, Jesús, mi última pregunta, y ahí te dejo. Hace 2 semanas te dejé que quería que te des un mensaje a ti mismo, ¿no? ¿Qué le decías al Jesús en 14 días? Hoy día, lo que te pido es con esta experiencia que me acabas de decir que te ha gustado y te agradezco, con esta experiencia con 14 Days to Change, 14 días para cambiar conmigo, de lo que hemos hablado, de lo que hemos visto, ¿qué mensaje quieres darle a los que van a ver tu historia y la historia de la pandemia en España? Y no importa si son españoles o si vienen de un país que está mejor que España o peor que España. ¿Qué es lo que quieres que sepan? Bueno, pues a mí me gustaría más que sepan que tengan siempre en marcha los 5 sentidos para contrastar, para cotejar cualquier información que les llegue. Que escapen de los tópicos y de las cuestiones que les puedan sonar más habituales de cada país. Ni en España todos estamos toreando, ni en Brasil todo el mundo sabe bailar samba. Hay otras realidades y yo creo que lo interesante es que las descubramos, bueno, pues con nuestras propias experiencias, si puede ser presencial, mejor que virtual. Pues me gusta. 5 sentidos y bueno, esos 5 sentidos nos ayudan sobre todo ahora. Muchas gracias, Jesús. 14 Days to Change, la historia de Jesús y España. Muchísimas gracias, Laura. Un saludo.